Va. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo ahora en directo o en diferido. Y quiero darles la bienvenida. Yo soy Liz y esta es Comunicación Espiritual. Hoy tengo la dicha y la fortuna de poder compartir con la doctora Lola Aparicio. Hoy vamos a tener una charla maravillosa en donde vamos a hablar un poco sobre lo que pudo ella plasmar en su libro que ha titulado El final es el principio. Y así como a veces también creemos que cuando todo termina no hay un nuevo comienzo, sí que se da un nuevo comienzo. A través de la mano de ella vamos a poder compartir historias, anécdotas y poder entender un poquito más sobre todo ese proceso que se da cuando estamos ya a punto de finalizar este cuerpo, esta existencia. Así que pues dámosle paso a nuestra querida invitada para que podamos compartir con ella de su mano y con todo su conocimiento y su experiencia. Mi querida doctora Lola, ¿cómo estás? Bienvenida a Comunicación Espiritual. Hola Liz, cariño. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo en tu canal y contigo, ¿no? Me encanta eso de comunicación espiritual. Tú sabes que hemos conectado muy bien y que cuando tú quieras, cuando te apetezca, pues yo voy a estar aquí contigo, acompañándote y con todos los que nos están viendo y que son amigos tuyos. Claro que Ay, sí. muchísimas gracias, mi querida doctora. Y bueno, creo que voy a dejar de decirte doctora, voy a decirte Lola si me lo permites, para Claro, estar un claro que poco sí. más, entrar más en Claro, confianza. claro que sí. Por supuesto, Mi Liz. querida Lola. Estuve leyendo tu libro porque he tenido la oportunidad de comprarlo, de adquirirlo y la verdad es que resoné con muchísimas cosas y muchas historias que has compartido en él, sobre todo en esos momentos a veces en donde recordamos cuando hemos perdido algún ser querido, algún familiar, algún amigo y nos damos cuenta de que este proceso, cuando nosotros dejamos este cuerpo, siempre da esos atisbos, ¿no? Esas señales, todas las descripciones que has hecho en cada una de esas etapas y esas fases. Pero bueno, cuéntanos cómo fue compartir estas experiencias con estas hermosas personas que también compartieron contigo, cómo lo viviste, qué sentiste. Pues mira, Liz, yo trato en el libro de transmitir esa sensación, ¿no? Porque hay que decir para quien no lo haya leído que es un libro de casos y testimonios, como se llama el género, ¿no? Casos y testimonios, pero son retazos de vida, de experiencias, de anécdotas, de eventos, de personas que han hablado conmigo, de familiares o de amigos o de colegas y han compartido conmigo esa última etapa de la vida, semanas, meses, horas. ¿m? Y, y me fui interesando y lo iba escribiendo, ¿no? Conforme iban contando, eran cosas, casos que te quedan como en el misterio, ¿no? ¿Esto qué querrá decir? ¿Y esto qué será? Pues mi padre decía esto cuando se estaba muriendo, o mi abuela nos contó tal cosa, o mi tía tuvo un sueño, o a mí me han llamado, venga usted a ver a mi padre porque le pasa, lo veo raro, y entonces, bueno, pues ese abuelo, esa abuela o ese joven, no necesariamente son personas mayores, sino personas que están en el periodo de la perimuerte, que me han contado y han sido tan generosos porque hubo un momento en que ya empecé a ver la gran generosidad que tenían estas personas de contarme esas experiencias tan íntimas, tan personales,
ese viaje interior tan profundo que se hace cuando uno está trascendiendo hacia el otro lado, y que es justo el momento en donde el médico se despide, dice adiós, ahora mantenerlo fresquito, arregladito, tapadito, que yo ya aquí se ha terminado mi trabajo, ¿no? Ya no le duele nada, bueno, pues nada, dejarlo así, ¿no? Que se vaya apagando poquito a poco. Y sin embargo, lo que yo vi en el momento en que empiezan a decirte cosas y empiezas a prestarle oído y empiezas a mirar a ver qué es lo que está pasando ahí, ves que hay todo un proceso. Y eso es lo que yo hablo del libro, del proceso. Me di cuenta de que hay un proceso, de que esas últimas etapas de la vida no son caóticas, sino que hay un orden. Y claro, y luego me pregunté, ¿cómo no se me había ocurrido que había un orden? Si hay un orden en todo el universo, hay un orden, ¿no? ¿Cómo no va a estar ordenado lo mismo que nacer? Hay un orden y hay un proceso, ¿cómo no va a estar ordenado también el proceso de partir, ¿no? Sí, Sí. por supuesto. Bueno, sobre todo a mí lo que también me llamó muchísimo la atención es que es verdad, tú empiezas a describir estos procesos, ¿no? Nos empiezas a contar un poco, y bueno, sin hacer spoiler también, para que darle la oportunidad a los nuevos lectores de descubrir tu libro. Pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención ciertas etapas que me parecen importantes a la hora de identificar pues este proceso que tú has descrito. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho lo que se llama el efecto aduana, en donde digamos que es como ese pequeño paso a paso, ¿no? Es como si realmente estuvieras entrando a una aduana, a entrar a revisión, al chequeo, a ver si todo está en orden. O sea, realmente me llamó muchísimo la atención y no pensé que hiciera parte de todo ese proceso hasta que pude compartir pues, esa información que habías plasmado allí con esas historias, porque como contabas, si no estoy mal, creo que 3 historias en donde dabas como ese Sí, desgranaje de la sí, situación. y fíjate, hay gente que ha leído el libro que me pregunta por ese efecto aduana, ¿no? Es como algo que es llamativo, ¿no? Y vamos a explicar un poco qué es lo que es. Pues yo me di cuenta que había personas que te contaban ciertas o hablaban, ¿no? En su lenguaje, cuando están a lo mejor en el lecho de muerte, empiezan como a pedir ayuda o a decir no puedo pasar, o llaman a un familiar, mamá, no paso, no paso, ¿qué es lo que no pasa? O directamente te cuentan visiones de que hay como ciertos obstáculos para cruzar al otro lado. No voy a desvelar los casos que cuento en el libro porque me siguen contando casos. Entonces voy a contar casos de los que me acaban de contar, porque esas etapas se siguen repitiendo, ¿no? Y es así, lo sigo comprobando, ¿no? Que ese proceso con esa fase y con esas etapas se da, y las personas que, con las que hablo y que saben que me interesa el tema, pues me cuentan, pues a mi abuela le pasó esto, pues a tal, y yo ya les doy un nombre, pues eso se llama tal, eso se llama cual. Y el otro día estaba pasando consulta con mi auxiliar y, y entonces, bueno, me estaba hablando sobre la presentación de mi libro en Málaga, tal y cual, y entonces ella, que todavía no ha leído el libro, porque el libro hay que decir que salió el 15 de marzo, aunque ya va por la segunda edición, pero claro, hay mucha gente que no ha leído el libro, ni tampoco se lo han comprado, ¿no? Porque está recién sacado del horno, como quien dice. Entonces ella me decía, pues sabes que mi abuela nos decía cuando, unas semanas antes de morirse, nos decía que tenía un sueño repetitivo, y es que soñaba con su hermana. Y su hermana estaba en una verja, en una reja, en un portal grande de hierro, ¿no? En una reja. Y entonces la llamaba, y cuando mi abuela iba a acercarse, entonces la reja se cerraba. Y se tenía que volver y no podía entrar. Dije, mira, eso es un efecto aduana. Eso se llama efecto aduana. ¿Quieres pasar al otro lado? Seguimos con los mismos arquetipos. Cuando la gente sueña con su propio tránsito o con esas
bien dificultades o está viendo que la están llamando ya desde el otro lado, pues hay una serie de arquetipos que se repiten, por ejemplo, en el sueño o en las visiones. Una de ellas es la puerta. La puerta es un arquetipo muy típico que aparece en distintas religiones, culturas, etcétera. E incluso ahora que no hay mucha cultura de la muerte porque se ha perdido, porque las personas trascienden en el hospital, cuando te cuentan un sueño o una visión, siguen apareciendo esos arquetipos, como la puerta, ¿no? Y aquí era una puerta, una reja, que llamamos aquí en Andalucía, una reja, la hermana estaba en la reja, estaba en la fase de la llamada porque la estaba llamando, le estaba diciendo ven, pero cuando ella llegaba, la reja se cerraba y eso es un efecto aduana. Hay obstáculos que hay que como que superar, ¿no? Yo me pregunto en el libro y me pregunto ahora, y a los que nos están escuchando también, no sé si esos obstáculos son de este plano o son del otro plano. Eso no lo sé. Pero que hay ciertos obstáculos que no puedes pasar, como algunos personas que están trascendiendo y llaman y piden ayuda porque no pueden pasar, ¿no? Esta señora llegaba a la puerta, ¡pum!, y la reja se le cerraba, no podía pasar, ¿eh? Y era un sueño repetitivo y la mujer lo compartía y lo contaba, ¿no? Porque en cierta manera le estaba ahí preocupando, ¿no? Y ese es el efecto aduana. Hay ciertas personas que en algún momento, cuando están haciendo su tránsito, que es un proceso que en casos de, pues, de personas mayores o de enfermedades largas, pues es un proceso que se dilata a lo largo del tiempo, pues hay personas que te cuentan esto, que tienen como esas dificultades para poder pasar al otro lado. ¿Y cuáles son esas dificultades? ¿Son de este plano? ¿Tienes que arreglar asuntos en este plano? ¿Son del otro, que todavía no es tu hora, que todavía tu energía no está preparada? ¿De dónde son? Pero hay personas que tienen esta fase del tránsito, pues sí, 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 sí. Y este caso no viene en el libro viene en otro. Claro, claro, de todas maneras, estábamos comentando antes de iniciar nuestra conversación, querida Lola, sobre esta maravillosa, digamos, fiesta que se dio cuando empezaste a publicitar tu libro, cuando Ah, sí. lo diste a conocer al público y la sorpresa que te llevaste al ver la forma como la gente lo recibió, pues no solamente amorosa, sino la cantidad de personas que lo adquirieron. Sí. Y bueno, y estábamos tratando también de reflexionar un poco porque ahora mismo la gente se permite ver y tratar de resolver esas inquietudes o esas preguntas y de pronto también reflexionando un poco todo lo que hemos vivido en estos últimos años, la pandemia, todo lo que nos dejó, esas situaciones incómodas. Bueno, tú desde el punto de vista clínico, que también Ujú, lo viste en primera línea, sí, ¿tú también piensas que todo esto nos dio una nueva perspectiva para ver la vida y la muerte con otros ojos? claro. Sí, sí, sí. Mira, toda crisis es una oportunidad. ¿De qué? Pues de crecimiento conciencial, de crecimiento espiritual, de crecimiento en conciencia, de aprender más cosas, de ir un poco más allá, ¿no? Cualquier crisis te da este tipo de oportunidad. Uno frente a la crisis puede hacer dos cosas, o estancarte en la crisis, meter la cabeza debajo del ala y decir, oye, esto es un infierno, aquí no vamos a salir vivos de esto hay que protegerse mucho. De hecho, todavía veo gente por la calle que están, yo las veo que van y con miedo, ¿no? Porque les miro al ojo, a mí me gusta mirar a los ojos a la gente, ¿no? Y en algunos, muchos, no es que estoy enfermo y no quiero contagiar, no, es que tengo miedo. Entonces las veo con miedo. Se ha quedado estancado en ese proceso, en el proceso consciencial, en esa crisis sanitaria. Hay gente que se ha quedado estancada en el miedo hasta que puedan salir, o sea que esto es simplemente un proceso, cada uno está en el suyo, ¿eh? O
sea, hay gente que está en ese proceso, en ese, y bueno, eso, todos estamos evolucionando, nada está quieto, todo está dinámicamente y solamente hay un avance, o sea, solamente podemos ir hacia una dirección. Pero luego hay mucha gente que, aunque a lo mejor pasó miedo o se quedó enganchada en el miedo durante un tiempo, también se dio cuenta de que para hacer frente al miedo o para resolver el conflicto que le estaba provocando el miedo, lo que tenían que hacer era mirar a los ojos al miedo. Al miedo hay que mirarlo. Eso es como cuando los niños pequeños, no sé si a vosotros habrá pasado, pero a mí me asustaba que hubiera un monstruo debajo de la cama o cuando me acostaba por la noche y que hubiera algo debajo de la cama. Entonces vivías allí con el corazón en un puño hasta que un día te decides, te tiras al suelo y te agachas, te arrodillas y miras debajo de la cama. Dice, bueno, pues que sea lo que sea, pero hombre, que esto se acabe porque estoy aquí yo pasando unos miedos terribles. No había nada. O que había algo en el armario. Y entonces un día te armabas de valor, abrías la puerta del armario y veías que no había nada. Ahí te calmabas bastante. Estabas mirando a los ojos del miedo y cuando los miras, pues empiezas a aprender cosas, ¿no? Pues que debajo de la cama no hay nada, que en tu cabeza puedes crearte un cielo o puedes crearte un infierno. Y a mí lo que más me aprendí de esa experiencia es que conocer lo que hay me quitaba el miedo. El conocimiento es el antídoto frente al miedo. Si tú conoces lo que hay debajo de la cama o dentro del armario, empieza a dejarle de tener miedo, Mm, porque conoces, ¿no? sí. Y aquí con lo de la pandemia, pues se nos ha enfrentado a todos se nos ha puesto en las puertas de lo que es la muerte, ¿no? Y cada uno ha ido enfrentándola de una determinada manera, incluso gente que empezó de una manera y acabó de otra manera también. Se nos ha plantado delante de la cara lo que es morir solo, ¿no? No poder acompañar a tus seres queridos. Cosas que a lo mejor estaban ocurriendo normalmente en los hospitales e incluso había familiares que no querían ir a ver a sus seres queridos, pues porque no sabían ni qué decirle, porque no sabían cómo enfrentarse a esos últimos momentos, ¿no? Ahora que no podían, se estaban dando cuenta de que sí, en realidad querían estar con sus seres queridos. Iban a superar esos miedos, ¿no? A superar esa incógnita y sí que querían estar con ellos, ¿no? Definitivamente. Eh, y yo lo sé porque he vivido la pandemia pues en la trinchera, ¿eh? Pues sé que las personas que estaban en los hospitales solas pues se han ido muchas veces, pero muchas, acompañadas del personal sanitario, que en esos momentos también se volvió muy sensible, muy sensibilizado con el tema. Y cuando hablo personal sanitario, hablo de médicos, de enfermeras, de auxiliares de enfermería, de limpiadoras, hablo de todo el personal que trabajaba en un hospital, ¿no? Sí. Cómo se dedicaban a dar unas vueltecitas por la gente que estaba más peorcita, ¿no? De cómo lo agarraban, ¿no? Los tocaban, le susurraban palabras de ánimo al oído. Y a lo mejor en otros momentos, pues aunque tú lo hubieras querido hacer, pero no se te hubiera ocurrido materializarlo tan seriamente como cuando sabes que a esa persona no puede estar su mujer, su hija, aunque quisieran estar, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una gran lección para todos, ¿no? Y ciertamente se nos ha enfrentado al tema de la muerte, al de ser querido y al de lo uno propio, y a, Mm, a nuestra muerte propia, ¿no? Que es sí. la finitud, ¿no? Un día nuestra vida es finita, un día la empezamos y un día nos iremos, ¿no? Porque todo lo que nace, un día está destinado a morir. Lo que no tiene origen y lo nace y es eterno, eso es lo que no muere, ¿no? Y creo que ahí sí, la pandemia ha sido una crisis oportunidad
para avanzar en el mundo espiritual y consciencial, que no es otra cosa que darse cuenta que aparte de un cuerpo físico y un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo espiritual y que ese cuerpo espiritual es el que no muere. Los científicos hoy en día lo llaman conciencia. Ujú. Los cristianos los religiosos a lo mejor lo llaman alma o lo llaman espíritu, pero estamos hablando de lo mismo, es lo que trasciende al cuerpo, lo que nos va a trascender, lo aparte de nosotros que no muere. Totalmente, totalmente, mi querida Lula. Es que de todas maneras, cuando nos damos cuenta y empezamos a analizar toda esta parte del proceso de morir, ¿no? El proceso de desencarnar, de ir al otro lado del velo, como lo llamamos también, nos damos cuenta que si no hay una armonía o no hay una conjunción real en todo lo que tú acabas de comentar, entre cuerpo, mente, espíritu o alma o como lo queramos llamar, es difícil que ese tránsito pues pueda ser más llevadero, porque también se ha hablado mucho de que somos niveles de conciencia y que de acuerdo también de tu nivel de conciencia, cuando pases al otro lado, pues tus experiencias pueden ser diferentes y pues también lo comparten muchos mediums o personas que tienen ese contacto de primera mano también con las personas que desencarnan o dejan esta dimensión material o física y de densidad. Pero mira que justamente hablando de todo esto, algo que también me llamó la atención de tu libro es una parte en donde tú hablas del acceso del tránsito sin traspasar al umbral, que era lo que hablábamos, ¿no? O sea, que era antes del efecto aduana. Mm. Y que pues eso también me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque que son las visitas sin como que realmente decías, pero ¿por qué? O sea, no eras capaz de como de entenderlo hasta que te pones un poco en la situación de las personas que compartían las historias, ¿no? Sí, 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 esto, eso, mira, yo he llegado a la conclusión que el encontrarse en la perimuerte, en circunstancias muy cercanas a la muerte, abre un portal. Y en ese portal estás viendo o estás atisbando ráfagas del otro lado, que el otro lado no está tan lejos, Sí. el otro lado está muy cerca, porque en el momento en que tú estás ahí en la perimuerte, el otro lado hace ¡pum! Y se te abre a los ojos de la conciencia. Empezamos a cerrar en cierta manera los ojos materiales y se empieza a ver con los ojos de la conciencia, como dice la gente que tiene experiencia cercana a la muerte, que también me la ha contado, aunque mi libro no va de esto, pero va del mismo espacio, ese espacio al que se accede en la perimuerte. Pues yo le he preguntado, oye, porque me dicen, bueno, y entonces yo me salgo del cuerpo y empiezo a ver, allí estaba tal, y el médico y la enfermera y en la habitación de al lado, y yo le decía, bueno, ¿y con qué ojos veías? ¿Con qué ojos veías? Y se ve, así, me dicen, pues es verdad, no lo sé, pero yo veía, los ciegos de nacimiento, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte, también ven. Tengo un caso en el que cuento en el libro de una mujer ciega, que se había quedado ciega con la diabetes, que cuando está en la perimuerte empieza a ver a seres de otro lado y a identificarlos. Entonces, el estar en esa perimuerte, en ese ámbito, abre un portal, ¿no? Aunque después no haya un fallecimiento posterior. Es como una experiencia cercana a la muerte. Hay un momento en donde te dicen, no, aquí ya no puedes pasar, hasta aquí, ¿no? No es tu momento, no es tu momento. Entras en ese espacio entre la vida y la muerte, que es el espacio del tránsito, en donde, que es como un espacio intermedio, el libro tibetano de los muertos lo llama el Bardo Tolol, es ese espacio intermedio antes de pasar a un plano de luz, en donde vas a acceder en una experiencia cercana a la muerte, cuando estás trascendiendo o cuando estás en un momento delicado y estás muy próximo a la muerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se abre ese portal. Y ese portal, ¿quién lo habita? Pues están los seres que están en el otro lado y pueden ser seres espirituales, guías, etc. Y algunas veces esos guías, es muy curioso,
o esos seres espirituales hacen una curación del cuerpo. Y las personas ven cómo le están curando. A través de esas visiones, ¿no? Otras veces ven a alguien del otro lado que le está dando un mensaje. Y puede ser un mensaje de tranquilizador, de información o de lo que sea. Cuando ya se ponen un poco mejor, ese portal, ¿no?, se vuelve a cerrar, el velo, como tú lo llamas, se vuelve a cerrar, sales de ese momento crítico en donde has podido cruzar al otro lado, pero no lo has hecho, probablemente porque no sea tu hora, o probablemente pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede ser que no sea tu hora. Bueno, si has vuelto y has salido de ese espacio es porque evidentemente no era tu hora, pero puedes tener como varias salidas. Es como que tu hora es tal día, tal hora, pero hay personas en donde pueden bajarse del tren antes de esa última estación. Tienen como ese poder de decisión. Otros no, otros dicen, no, tú te montas aquí y no te vas a bajar hasta aquí. Muy bien, pero hay otras personas en donde tienen pueden salir en distintos momentos, ¿no? No en muchos, pero sí en distintos momentos. Y son esas experiencias que yo cuento, yo las llamo experiencias de perimuerte, de visiones sin óbito posterior, no mueren. No mueren y te cuentan lo que han visto, que curiosamente es lo mismo que ven las personas que están trascendiendo y lo mismo que ven las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Pues porque acceden al mismo sitio, van al mismo área, es el mismo estado de conciencia, ¿no? Claro, claro. Es que también hemos escuchado tantas veces, o por lo menos yo que he tenido la oportunidad y la dicha de hablar con diferentes personas que dominan estos temas como tú, en donde también nos hablan de que cuando se está pasando a esos planos, digamos, ya no físicos, sino espirituales, pues hay también diferentes niveles de acuerdo a cómo pues haya sido primero que el plan de tu alma o el pacto álmico que tengas y bueno, hay muchos otros factores, ¿no? Y es curioso lo que tú comentas también, o por lo menos a mí me da mucha curiosidad porque es algo que todavía intento como de descifrar, ¿no? Esa parte de por qué unos sí, otros no, cuál será esa clave o esa particularidad que tendrá cada uno de poder tomar esa decisión de, bueno, voy a ir a visitar un ratito, pero luego me regreso, que es lo que son las experiencias cercanas a la muerte, pero que Ujú. al final también viéndolo todo son como eventos traumáticos, ¿no? Lo que te lleva a esos puntos, ¿no? Hombre, yo tengo mi particular teoría, ¿vale? Sí, Experiencias cercanas a la muerte han existido siempre. Ya Platón contaba una experiencia cercana a la muerte de un soldado, ¿no? Del soldado que había resucitado en el campo de batalla y había venido contando lo que cuentan hoy la experiencia cercana a la muerte. ¿Qué duda cabe? A mí no me cabe duda que nosotros estamos todos, la humanidad, estamos, como tú dices, en un proceso espiritual, en un proceso evolutivo. Estamos en una evolución. Hay personas que están en un proceso evolutivo determinado, otras que estamos en otro y otras que están en otro. Cada uno estamos en nuestro proceso evolutivo. Pero el proceso evolutivo es en ampliar conciencia. No es otro, es abrir conciencia, ser más conscientes de más cosas, darnos cuenta de que tenemos ese cuerpo espiritual que nos trasciende. Y en los últimos años, a lo mejor 20 o 30 o 40, 50 años, eso ha sido una avalancha, mm, ¿eh? Una avalancha de testigos que vienen del otro lado para decir, no he muerto y he venido. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para contarlo. Vengo a contarlo. Eso que dice mucha gente, es que nadie que se haya ido al otro lado ha vuelto para contarlo. Como que no. Están sí, volviendo millones. Están volviendo a patada. Es que, no, es que en Estados Unidos hay un estudio, el estudio Gallup, que preguntó a la gente y en Estados Unidos hay registrado 5 millones de wow, personas con experiencia cercana a la muerte.
5 millones en Estados Unidos. Wim Van Lommel hizo un libro precioso, Conciencia más allá de la vida, y tiene recogido él 3.000 casos. ¿Cómo que no han vuelto? Han vuelto. Y son testigos que han venido a decir el espíritu o la conciencia sobrevive. Y esto ha sido tan apabullante, Liz, ha sido tan apabullante que hay dos líneas de investigación prioritarias en todas las investigaciones del mundo científico actual. Pues le preguntaron, no me acuerdo si este año o el año pasado, a los científicos, y tampoco me acuerdo en qué revista, ¿no? Le preguntaron cuáles son las líneas de investigación o qué es lo que más le sorprende, le gustaría saber, le gustaría investigar, ¿no? ¿Qué le gustaría saber si se pudiera descubrir, ¿no? Y hay dos cosas que los científicos, y yo creo que todos, ¿no? En el fondo, una es, le gustaría saber ¿de qué materia está hecha el universo? ¿De qué está hecho el universo? Que no lo sabemos. O sea, No, miramos la realidad y es que no sabemos de qué están hechas las cosas. no. Le gustaría saber de qué está hecho el universo. Y lo segundo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué También. es la conciencia? Bueno, pues esas dos cosas, Madre mía, fíjate esta cómo... pregunta, yo creo que eso ha superado la pregunta que nos hacíamos todos, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Esas son con un top más alto, co- digámoslo. eh, con un... Pero fíjate, a mí me llamó mucho la atención porque el mundo científico actual está aunando lo material, de qué está hecho el universo, con lo espiritual, qué es la conciencia. Ya no hay duda de que la conciencia es algo que nos sobrevive, ¿no? Es el fenómeno observador, es el fenómeno de cómo el observador en los experimentos científicos puede cambiar el resultado, el efecto del observador. ¿Y quién es el observador? Pues es la conciencia. Y en el mundo científico se está investigando mucho lo que es la conciencia. Lo que es la conciencia, no que exista o no exista. Que existe ya se sabe que existe, lo que no sabemos lo que es. Totalmente. Esa dimensión, ¿no? ¿Dónde va la conciencia? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo? Pero que sobrevive al cuerpo, eso ya hay poca gente que tenga dudas, ¿no? Que Sí. tenga dudas, que todo se acabe en el cuerpo físico. No, 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 no. De hecho, escuchándote me recordó alguna vez que hay un documental en donde estaban haciendo, obviamente realmente no se ha podido ver estudios reales de cuando la gente, digamos, fallece o bueno, sus órganos empiezan a apagar y queda como esa luz ahí en el Ujú. cerebro, en una parte del cerebro que se ilumina, que es cuando dice, la paciente se ha ido pero Sí, queda esa luz, ese atisbo, entonces dicen que bueno, que eso puede ser parte de la conexión con esa conciencia o con ese canal que hay al otro lado o en la otra dimensión a donde todos sabemos que vamos a ir, pero que digamos que a nivel físico son como esos pequeños también de desarrollos de descubrir qué es lo que pasa también a nivel físico con nosotros en esos últimos instantes, ¿no? sí, sí, sí. Eh, a nivel claro, y esa conexión que tenemos con el otro lado y cómo nos conectamos, la conciencia o el espíritu, cómo se conecta con el cuerpo físico, ¿no? Y ahí hay varias teorías, no te creas. Hay una que es que bueno, que el cerebro es como una especie de receptor, como una radio, ¿vale? El espíritu está emitiendo, ¿vale? Y el receptor, que es el cerebro, está recibiendo, ¿vale? Y se ocupa de recibir y transmitir. Es una especie de receptor del espíritu. Y hay otra teoría que dice que es que mm, todo es espíritu, ¿vale? Y es como que el campo donde estamos, el campo energético, fuese un campo espiritual que en un momento determinado colapsara a un ser material, pero que no hay diferencia, sino que estamos rodeados del espíritu, que el espíritu no está metido aquí, ni aquí, ni aquí, no, sino que todo es el espíritu es todo y lo que vemos es como un colapso material. Por Sí. eso
algunos dicen que es tan fácil desprenderse del cuerpo, porque al fin y al cabo no te estás desprendiendo de nada, no sales de ningún sitio, no estás yendo a ningún lado, sino que estás simplemente desdoblándote, de ese colapso de la materia, ¿no? Eso es otra de las teorías que dicen cómo podemos recibir al espíritu, y que lo que sí es verdad, hablando de esas últimas experiencias Sí, que podemos tener en el lecho de muerte, es que hay momentos con pacientes, con personas, con seres queridos, en donde tú ves a la persona que estaba absolutamente demacrada, porque el cuerpo tiene su proceso también de desconexión, ¿no? El cuerpo se va desconectando poco a poco, va desconectando los sentidos corporales, ¿vale? sí. El gusto, el último es el oído. Ves que esa persona que se va desconectando poco a poco y que ya apenas si está abriendo los ojos y que apenas si te responde y tal, hay momentos en donde la llama o mejoría de la muerte, o de repente dice la gente, es como si se hubiera adquirido otra vez buen color, parece que se estaba recuperando, lo que se está es iluminando. Sí, ¿Ves que es como que se ilumina, no? Hay sí, una cierta iluminación, y hay médicos o corrientes dentro de lo que son los cuidados paliativos, que también son muy importantes en este, que ellos, la SECPAL ha escrito un libro muy bonito, que la SECPAL es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Ha escrito un libro muy bonito que habla de que ellos dicen que las personas, cuando se están trascendiendo, lo que hacen es un proceso de iluminación. Eso lo puedes ver en personas que se están desconectando. Ves sí, que, además, yo lo veo en mis pacientes. Estoy sí, siguiendo a un paciente, una persona mayor, la estoy viendo en casa o me la traen, y hay un momento en donde tú miras a los ojos y ya no está mirando afuera, está mirando adentro. Es que no tienen ganas, ya nada de lo que hay afuera le interesa. claro, Y lo notas, lo ves, porque están haciendo un viaje interior profundísimo. totalmente. Están haciendo una revisión de su vida, haciendo una exploración interior y dándose cuenta de que son algo más. De hecho, las personas que están trascendiendo no hablan de muerte, ¿eh? Hablan de Mm, vida. Te dicen, pues a lo mejor me están llamando porque me voy a ir de viaje, o esto quiero que se haga cuando yo me haya ido, cuando yo ya no esté, pues quiero que se haga tal cosa o la otra. Y ese proceso de iluminación, ¿no? De saber tu esencia, te das cuenta en esos últimos. El doctor Kabuli dice que en los 2 últimos días, 48 horas antes de trascender, las personas, según él, las personas, sabemos cuál ha sido nuestro propósito y la misión que hemos venido a hacer en la vida. ¿Acaso eso no es un proceso de iluminación? Totalmente, totalmente, porque claro, es cuando descubres realmente la esencia de todo, ¿no? Descubres el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, o sea, se te desvelan todos esos secretos que Sí, durante toda tu vida no fuiste capaz de comprender de hasta ciertos puntos, ¿no? O ciertos aspectos que pues uno creería que son importantes, pero de todas maneras, algo que también has dicho que y me acordé de mi papá, porque bueno, mi papá, yo no me puedo despedir de él, pues porque también pasamos el tema de la pandemia, pero yo recuerdo que el primer sueño que tuve durante su época de coma, yo lo veía a él y él me decía, yo voy a revivir. Claro, yo en mi ingenuidad creía que iba a vivir, o sea, que iba a salir de todo este proceso y tal, pero luego fue cuando lo entendí y me di claro. cuenta que revivir realmente era que él iba a estar al otro lado, vivo, pero claro, ya no íbamos a estar en contacto con el cuerpo físico. Entonces, claro, cuando yo leía toda esta parte del libro, bueno, la última parte de las despedidas y tal, todavía Ya, estoy en ella,
me recordaba mucho todas estas cosas de los sueños, de las señales, de todos esos mensajes que paso por cada uno de los miembros de nuestra familia despidiéndose de los sueños, que cuando fuimos al funeral decíamos, "Ah, pues es que yo también me soñé con mi tío, es que mi tío me dijo esto, es que mi hermano me dijo esto". Entonces empezaba a revelar información y todo lo que, por eso yo te decía al principio, cuando empiezas a leer este libro, se escribe con tanto, como con tanta entrega, con tanto amor, que te identificas profundamente con muchas situaciones. Sí, eso me lo ha... fíjate que yo no me esperaba a lo mejor tantas zonas comunes, ¿no? Tantas experiencias tan comunes que tanta gente luego me... Y mira que me han comentado, me han dicho que por eso escribí el libro, ¿no? Porque me di cuenta de que era algo bastante frecuente, pero es que ahora no hay persona que no me diga... Claro, ahora yo soy ya un interlocutor válido, ahora yo ya puedo decir, mira, a ella se lo puedo contar, Sí, porque ella me va a entender, ¿no? Con lo cual claro. empiezo a recibir todavía más información y yo estoy encantada porque el tema me apasiona. Pero de ver tanta gente, tú cuentas una experiencia y hay tanta gente que es su tía o a ellos mismos o a un hermano o a un sobrino. En cada familia hay un montón de experiencias, en cada círculo familiar o en cada círculo de amigos hay muchísimas experiencias que simplemente están ahí para poder ser dichas, nombradas, en cierta manera clasificadas, decir, mira, es que se está despidiendo de mí. Mira, la realidad, nadie nos puede decir qué es la realidad. Tú dices, bueno, es que esto científicamente, bueno, pero mira, es que la ciencia da explicación a un determinado tipo de cosas, pero eso no quiere decir que la realidad te esté diciendo que esto está sucediendo. Y esto está sucediendo y sucede. Que no tengamos una explicación con la ciencia actual Ujú. para darle una explicación, eso es posible. No tenemos una explicación científica con el manual actual, con el paradigma actual, pero eso no quiere decir que esas experiencias no existen, porque existen y muchísimo, ni quiere decir que esas experiencias no tengan un sentido. Esas experiencias existen y tienen un sentido para el que la está viviendo, y un sentido para el que la vive y para el testigo también tienen un sentido. Claro. Entonces, es una forma de comprensión en donde uno no hace falta muchos argumentos, de repente comprendes. Dice, ahora, esto es lo que le pasaba a mi padre. Claro, no, no me cuentes más, ya no me argumentes más, porque es la comprensión a través de la intuición y del convencimiento interno de que eso es así. Ya no me cuentes nada, sé que es así. Sí. Y eso es una forma que tiene el ser humano de entender la realidad y de interpretarla. ¿Eh? Mm. Que otra es analizarla, desmenuzarla, y otra es esa comprensión que uno la pilla, ¿no? Dice, no me cuentes más, ya lo he pillado. Sí, Y sí, una sí, vez que lo has pillado, claro, y una vez que lo has pillado, ya dice, es que no me cuentes historias, lo sé. Yo esto ya lo sé que es así. ¿Eh? Y eso sí que me lo he encontrado cuando la gente me dice, ahora le doy yo explicación a esto, ¿no? O ahora le doy yo explicación a lo otro, o a mí me pasó esto, o yo ahora puedo contarlo libremente y decir, claro, claro, no, esto no tenía una explicación supersticiosa o una explicación, vamos a dejarlo, no, 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 esto era una despedida de mi madre, una despedida de mi padre, una despedida. Y fíjate que ahí en los sueños hay como varios tipos de despedidas, ¿sabes? sí, Que también lo he visto. Hay como cuando se van a ir, se están yendo, lo que yo llamo una bilocación, están en dos sitios, están trascendiendo, pero a la vez están yendo a personas que aman, con eso a las personas que las une ese lazo, ¿no?, de amor. Pues, y están abiertas, esas personas también son canales propicios para que esa energía pueda entrar. Eso se da mucho a lo mejor en lo adolescente, la gente joven, que está menos cerrada,
o en gente que está simplemente más abierta también, y se despiden en sueños o en visiones, en esos momentos que están trascendiendo ese día, a las pocas horas, tienen un sueño, tienen una visión, tienen una visita, tienen algún tipo de aparición, ¿eh? Y vienen como a despedirse, ¿no? Porque no han podido hacerlo en persona, pero al cabo del tiempo hay otro tipo de sueños en donde que es como vienen a decirte, y las personas lo sueñan, si el padre o la madre o el ser querido estaba mayor, de repente lo sueñan en plenitud, en 30, 40 años, 35 años, ¿eh? Ya no tiene el pelo blanco, ahora está, oye, pues veo. Y ahí es como que, y eso suele suceder a lo mejor al año y medio, 2 años. Y es como que vienen a decirte, he encontrado mi sitio, ya sé dónde estoy, he dejado todo el equipaje de este mundo, de este plano, está solucionado, está solventado, mi energía está restaurada, sin anclajes, que uno siempre se puede llevar anclajes, deseos no satisfechos, sentimientos de culpa, etcétera. Es como que todo eso se ha integrado, se ha limpiado Sí. y ahí vienen como a decir, no a despedirse definitivamente, pero casi. Si tú notabas la presencia de tu padre a partir o a raíz de ese sueño, ya no la notas tanto, ¿no? Eso no Sí. quiere decir que a lo mejor un día te acuerdes de él o le pidas ayuda y tú lo notes, ¿no? Que está por ahí cerca. Pero es como que han llegado al plano de luz, han hecho su tránsito, han hecho su, no sé si llamarlo su limpieza, su análisis, su reflexión, lo que hayan tenido que hacer, restaurado su energía y vienen a decirte, estoy bien, estoy estupendamente, estoy muy bien. Ahora me voy a seguir haciendo mis cosas, no puedo estar siempre por aquí dando vueltas y ahora tengo, sobre todo los anclajes que se hayan podido quedar, ¿no? Yo distingo esos dos tipos de sueños que a mí me han sucedido y a otras personas que me han contado, pues yo soñé con mi padre y luego lo soñé al cabo de a lo mejor al año y medio, y estaba como cuando tenía 30 o 34 años, 35 años, ¿no? Y lo veía feliz, lo veía en su ser, o a mi abuela, ¿no? Dice, pero fíjate, si yo no conocía a mi abuela joven, pues mi abuela estaba en ese sueño joven. Ahí ya la energía se ha restaurado y están pasando pues a hacer en el plano de luz, pues lo que tengan que hacer, que por lo visto es analizar qué cosas quieren volver a experimentar y plantearse una nueva reencarnación en este planeta o en otro. Totalmente, totalmente. Es que, mira, justamente yo decía, me está leyendo la mente, Lola, porque justamente hace un tiempo, pues yo también tenía estas experiencias de los sueños. Y, y con mi papá, pues siempre tuvimos un vínculo muy cercano. Y cuando él falleció, pues empecé a soñar con él, digamos, no todos los días, pero sí tenía sueños muy, muy frecuentes. Pero es verdad que después de un tiempo, porque bueno, él falleció ya hace 2 años, después de un tiempo, yo sentía era que él estaba haciendo otras cosas, que él ya no estaba tan presente junto a mí. Entonces, Lola me está leyendo el pensamiento porque, de hecho, se lo decía yo a mi esposo la semana pasada, yo ya no siento que mi papá esté tan presente, que eso no Mm. significa que yo lo piense y pueda sentir su energía, pero que ya no lo sientes como antes, como tan pegadito, como tan ahí, porque tienen que hacer sus otras actividades. Yo digo, él debe estar haciendo sus otras actividades y de hecho hace poco tuve un sueño en donde yo lo veía a él en un puesto lleno de luces, de colores, pero allá haciendo sus cosas y me miraba como, hola, pero se desvanecía. Entonces, claro, y acabas de decir eso, yo decía, pues mira, justo, me ha venido como anillo al dedo. Pues sí, 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 sí. Yo distingo esos dos tipos de sueños. El que describo en mi libro, que es sueños o apariciones, visiones, etcétera, comunicaciones o manifestaciones muy cercanas al momento de trascender, que ahí es donde yo termino el libro, ¿no? Sí, En esas despedidas, ¿no? Pero que luego, claro, el espíritu sigue avanzando y ahí como eso al año y medio, año y medio, 2 años,
esa manifestación, ese sueño en donde te está diciendo, para mí es he encontrado mi sitio, tengo mi energía restaurada y voy a estar haciendo mis cosas, hija, ¿vale? Tú, ahora también tengo que hacer mis cosas. Porque mira, por ejemplo, nos pregunta Areli López, mi querida Lola. Dice ella que ella pudo ver a su esposo sentado en la orilla de su cama, estaba en paz, que la miraba y que de repente se abrió un círculo en la pared y que pudo ver el cielo y el mar, que fue maravilloso, que él falleció también por COVID. Y ella pregunta si a lo mejor también fue una despedida. Pero él estaba sentado en la cama Sí, dice cuando... que él estaba, pues que ella lo soñó, que él Ah, lo estaba, soñó. lo ¿Lo soñó, soñó o lo vio? ¿O fue lo una soñó. visión? Bueno, No lo creo que sabe. dice, yo pude ver a mi esposo, supongo que fue un sueño. Bueno, no lo sé, si Arely, si nos puedes confirmar, corazón, para poder dar una respuesta apropiada por parte de nuestra querida Lola. Porque dice que él estaba sentado y que de repente ya vio abrirse como un portal, ¿no? Sí, eso nos está comentando. A ver si la podemos. Sí, que lo vio. Nos dice que lo vio. Lo vio, claro, claro. Y vio el portal que se abría, ¿no? Sí, que se abría, dice que se abrió un círculo en la pared y que pudo ver el cielo y el mar. Lo que había, claro, el cielo, el mar. Mira, el agua aparece muchísimo en la transición. ¿M? El río, las dos orillas del río, la laguna de los griegos que tenía con el barquero que te pasaba de un extremo al otro, el mar, el mar, el agua, el agua es un elemento que se repite mucho como elemento relacionado con el mundo emocional, pero también con la profundidad, con el paso de un estado a otro, ¿no? Es muy interesante. Y ahí vio cómo el marido estaba pasando a otro lado, ¿no? Vio cómo se abría el portal. Hay gente que de verdad ha visto abrirse el portal a la cabecera de la cama del enfermo que está trascendiendo, ¿no? Tengo compañeros que no vienen en el libro esto, pero Sí. compañeros médicos que se han dedicado a la urgencia. Me lo comentaba el otro día una compañera que se dedica a las urgencias, toda la vida ha trabajado en urgencia, que llegó un día a casa de una persona que la llamaron porque se estaba muriendo y lo típico que llaman a la urgencia, y que llegó allí y al llegar vio cómo se abría una luz a la cabecera de la cama de esa mujer y que en esa luz había seres dentro, transitando por allí, vio a seres y vio una serie de líneas que se iban cruzando y entrecortando, o sea, que se iban cruzando, y ella sin que nadie le dijera nada, ella pensó, esas son las líneas de vida que se van cruzando, ¿vale? Que Sí, se van tejiendo, se van entretejiendo, y cuando se abre ese portal, pues lo estás viendo, y esa línea de vida en ese momento, bueno, pues por este momento quedaba cortada, ¿eh? Porque imagínate la cantidad de vidas con las que nosotros no hemos entrelazado, ¿no? Mira, hay una autora que se llama Dolores Cano, sí, sí, que la conoces, ¿no? Entonces, a lo mejor has leído, ella habla de lo que es el tapiz, ¿no? Hay personas que ella lo lleva a regresión entre vidas, ¿no? Que hablan de esa sala en donde ven el tapiz, y el tapiz son hilos y cada hilo es un hilo de vida, ¿no? Es un hilo sí, de vida que se va uniendo, entretejiendo, conectando con otras vidas, con otras líneas de vida, ¿no? Y sí, entre todas forman el tapiz que llama ella, que a otros a lo mejor le llaman el plan divino, otros lo llaman la trama sagrada, como tú quieras llamarlo. Pero me ha recordado mucho a la experiencia de esta compañera que de repente vio abrirse todo esto. O sea, hay una vida en el otro lado que no veas, ¿no? sí, Pues claro. sí, has podido ver a tu marido y ver eso que se abría, el agua, el otro lado, o la metáfora.
la proyección, la metáfora del otro lado, claro que sí. Sí, ¿Sí? sí, por Esto es supuesto. un Mira que, privilegio también, ¿eh? hombre, claro, porque al final poder percibir de primera mano toda, o sea, que al final es muy emotivo también, ¿no? Sí. Poder tener esa conexión, yo creo que yo no sé qué habrá sentido nuestra querida Arely, pero yo me la puedo imaginar y no sé, digo que debe ser una paz también poder saber que ellos están bien, ¿no? Eso es lo más importante, porque muchas veces a veces la gente se pregunta, ¿estarán bien? ¿Estarán sufriendo? Dependiendo también de cómo hayan fallecido, te quedas como con ese sinsabor, ¿no? De qué pude haber Ya, hecho por, por mejorar un poco su situación y cosas así. sí, yo muchas veces cuando la gente me dice, bueno, ¿y estarán bien al otro lado? ¿Y cómo está? Yo le pregunto, mira, ¿y tú cómo estás? ¿Tú estás bien? Porque muchas veces esa pregunta de ¿está bien el otro? Te remite a ti mismo también. ¿Estoy bien yo? Mm, ¿Yo cómo estoy llevando el duelo? A mí esto me está afectando mucho. Mira que hay mucha gente que cuando la persona se ha suicidado, por ejemplo, o ha tenido un accidente, o si ha sido asesinada, ya no te digo, que dicen, bueno, pero estará bien mi hijo, estará bien mi tal. Le digo, vamos a ver, ¿tú cómo estás con un ser querido que se ha suicidado? ¿Tú cómo te sientes? Vamos a empezar por ti. En vez de preguntar cómo estará el del otro lado, vámonos primero a lo básico. Lo básico es ver cómo estás tú, cómo te has quedado tú, ¿no? Porque es muy duro que un hijo o un ser querido se suicide o que lo asesinen, ¿no? Eso es tremendamente duro. mm, Las personas se quedan muy... No es lo mismo, de verdad, emocionalmente perder un hijo por una enfermedad si es larga, pues es como que te vas haciendo el cuerpo a que te llame y te digan a su hijo le han matado, vaya. Ese shock emocional es mm, terrible y no sabe uno muy bien cómo gestionar ese dolor, ¿no? Cuando ha sido por una enfermedad, parece que el dolor lo va gestionando poco a poco, día a día. Te vas haciendo el cuerpo, vas admitiendo que hay una posibilidad de que esto pueda suceder. Pero cuando de repente te llaman y te cuentan, pues claro, o te encuentras que se ha suicidado o tal, pues la verdad es que el shock es enorme. Y primero hay que preguntarse, ¿y tú cómo estás? ¿Vale? Antes de preguntar cómo está el otro en el otro lado, que estará en su evolución, en manos amorosas, porque ahí nadie va a juzgarte sino tú mismo. Y además siempre se va a hacer desde el punto de vista del amor, siempre, porque el tejido que une al universo es el amor, con lo cual el universo no sabe hacer otra cosa que amar. Tú podrás estar más unida o menos unida a esa trama del universo, lo podrás ver mejor o no, pero el universo no puede hacer otra cosa que amar porque es la fuerza de la que está hecha, la fuerza que está uniendo a todo, ¿no? sí, Despreocúpate un poco de ahora mismo, de cómo está él en el otro lado y vamos a preguntarnos cómo estás tú en este. claro. Cuando tú estés bien, estés calmada, hayas podido realizar mejor o peor o estés en el tránsito del duelo, a ver si en ese momento te sigue llamando tanto la atención saber si el otro en el otro lado está bien o no, porque vas a poder ver desde otro punto de vista, no desde el dolor más intenso. Mm, Y por lo que sabemos, las personas que se suicidan o tienen una muerte violenta, pues también pasan un proceso en el otro lado. Claro, si tú te has dado tiempo a darte cuenta de que tu hora ha llegado, pues gran parte del trabajo lo estás haciendo aquí. claro. Pero si ha sido una muerte repentina, pues si no has hecho el trabajo aquí, pues lo tienes que hacer ahí en ese periodo del tránsito. Pero vaya, que es un trabajo que todo el mundo hace. ¿Verdad? Esto es como yo nazco, dice, no voy a envejecer. No, claro, como que no, claro que envejece. Te van a salir arrugas, envejecer va a envejecer. Eso está, si no te mueres antes, envejecer va a envejecer. Pues en el otro lado pasa algo parecido. ¿Cómo va a Sí, evolucionar? Es que vas a evolucionar,
porque es el proceso, ¿no? Podrá durar más o podrá durar menos, pero la restauración de energía energética se realiza, claro que se realiza. Al Eso final todos estamos bien, al sí, final todos estamos bien. eso es verdad, mi querida Lola. Mira, un último comentario que nos lo hace Edith. Dice, buenas tardes, mi esposo se me ha presentado también en sueños y me habla, pero no he podido saber qué me quiere decir. Porque no, porque no, no acaba de entender lo que le dice. Sí, ella ve que le habla, como que según lo que nos cuenta, que le habla, pero que no, ella no puede entender lo que él le dice. Bueno, mira, eso quizás puede ser por varias cosas, ¿no? Una porque las personas cuando tenemos mucho dolor estamos en una tormenta muy intensa y no vemos nada, ni escuchamos nada, solamente nos duele mucho. Entonces a lo mejor ves a tu marido y te duele tanto que ni lo oyes, ni escuchas, ni nada, porque te embarga el dolor de la pérdida. Y también puede ser, en otras ocasiones, es porque lo que te está diciendo no está, eso también me lo han contado, ¿eh? No está dicho para, para que te acuerdes de ello a nivel consciente, Sí, sino para que tengas esa información a nivel inconsciente. ¿Eh? Mira, te voy a poner un ejemplo. vale. Tengo un compañero que cuando tuvo 11 años tuvo una experiencia cercana a la muerte, sin que él supiera que era una experiencia cercana a la muerte, porque en aquellos años no se hablaba de este tema. Sí, Él me contó un día su experiencia, era una experiencia cercana a la muerte, vaya de libro, con 11 años. Y dice que se encontró con un ser espiritual sí, y este ser espiritual le dijo que él tenía una misión y un propósito en su vida y por eso tenía que volver. Y le dijo cuál era la misión y el propósito. Se acuerda de todo menos de eso. lo importante lo omitió. Es que hay cosas que no te puedes acordar para Claro, poder realizarla, porque tienes tu libre albedrío tiene que intervenir y tienes que elegirlo y tienes que hacerlo por elección. Conforme se te van presentando las circunstancias, tienes que decidir y tienes que elegir y tienes que experimentarlo. Entonces, total, no puedes saberlo. sí, Entonces, ella que habla con el marido, pues puede ser que el marido le esté. Sin embargo, este ser le dijo, tú tienes un propósito y una misión, y son estas. Y cuando llegó aquí, ¡pum! Y se acuerda de todo lo demás. Y claro, es que no puedes saberlo. Hay cosas que no te van a dejar que te traigas para acá. Y no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? De cosas que le han dicho en el otro lado y que cuando han llegado aquí se le ha olvidado. Y sabe que se le han olvidado. E incluso saben que le han dicho, esto que te voy a contar, te lo voy a decir, pero se te va a olvidar. Y esto otro que te voy a contar, no se te va a olvidar. Entonces, puede ser que tu marido te esté contando algo que no tengas que saber en el mundo consciente, claro. pero sí lo sabe en el mundo inconsciente. ¿Eh? Wow. Como, o sea que Sí, sí, es que, madre mía, aquí nos podríamos quedar horas y yo encantada de poder hablar contigo, mi querida Lola, porque bueno, estos temas a mí también me fascinan y todo lo que tú sabes, bueno, más todavía. bueno, Bueno, mi querida Lola, yo quiero darte las gracias infinitamente por estar ay, aquí, por compartir con nosotros, con la comunidad, toda esa sabiduría, todas esas experiencias tan, tan bonitas y tan llenas de amor, porque al final todo esto es un proceso, lo que tú decías, lleno de amor, de sí, diferentes puntos de vista, sí, pero siempre rodeados de lo mismo, ¿no? De esa esencia divina que somos todos. totalmente. Y que sepas que yo lo que me siento, dice, cuando me dicen tu libro, bueno, es que mi libro está hecho de muchas experiencias de mucha gente. No siento como que sea mío, siento que es de mucha gente. Es porque está hecho de experiencias de muchos y que
yo lo que he hecho ha sido ser un instrumento, como lo estoy siendo ahora. Me cuentan cosas y yo las transmito, ¿no? Las transmito, me gusta transmitirlas, y esa es mi forma a lo mejor de expresarme o el objetivo o mi misión a lo mejor, ¿no? Es la de ser ese instrumento entre lo que me cuentan, lo que me dicen, y yo luego lo repercuto, lo comento, lo digo, y las personas que me oyen pues me dicen, pues a mí también me ha pasado, ¿no? Se identifican, ¿no? Es una forma de unirme con mucha gente, ¿no? Yo me siento unida a mucha gente, ¿no? A través de la experiencia y de hacer esta transmisión, creo que estamos formando una red. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, en esta semana he escuchado mucho esa palabra, que todos estamos haciendo una red energética en donde Sí, nos estamos expandiendo cuando compartimos, cuando nos unimos, cuando le damos también un poquito de luz desde cada uno en nuestro lugar y compartimos esas experiencias. exactamente. Es una forma de unirse, ¿verdad? De sentirse ahí, ¿no? Ahí en esa, me encanta. Pues yo encantada, Liz. Ay, muchísimas gracias, mi querida Lola. Y bueno, yo quiero darle las gracias a todas las personitas que se unieron el día de hoy a vernos en nuestro primer directo por YouTube, que nuestra querida Lola nos ha acompañado y hemos estado aquí compartiendo desde su lugar, desde sus experiencias y pues los invito a que lean su libro. No tiene ningún desperdicio porque es maravilloso, nos puede ayudar también a resolver algunas inquietudes y muchas preguntas que a veces nos tenemos. Y mi querida Lola, para cerrar, lo consiguen en Amazon, ¿no? ¿O en dónde lo Sí, consigue? mira, verás, lo ha publicado el Grupo Planeta Ok, en la editorial Luciérnaga. Si quien ponga doctora Lola Aparicio, enseguida le va a aparecer más que Planeta o no sé qué, pinchas ahí, hay varias, se pueden adquirir, hay varias plataformas que lo están vendiendo, la Casa del Libro, Amazon, FNAC, Agapea, no sé, la editorial esta Luciérnaga, la verdad es que promociona muy bien y lo está expandiendo muy bien, y las chicas, la editora, son estupendas, le ha gustado mucho el tema también me lo están promocionando estupendamente también, ¿eh? qué maravilla. Y fuera de España también lo tienes para que la gente lo pueda adquirir, Fuera de ¿no? España, fuera de España creo que hay una página que se llama Busca Libros o algo así, Vale. ¿eh? Desde luego en Amazon está, pero creo que para fuera de España Busca Libros o algo así creo que se llama. Desde el inicio, de que empecé a hablar con la editorial y se interesó por mi libro, yo le dije que una de mis prioridades de verdad, era que se publicase en Hispanoamérica. Vale. Sé que Hispanoamérica lo va a apreciar mucho y que tiene que viajar hasta allá y es uno de los puntos del contrato, o sea que sí, sí, sí. Aparte de que lo pueden conseguir ahora, pero una de mis prioridades era esta, del mundo hispanoamericano, que para mí hoy en día son el baluarte de la espiritualidad, Totalmente, totalmente. totalmente. Eso es, mi querida Lola. Pues nada, lo dicho, dándote las gracias por compartir con nosotros, por estar junto a nosotros y dándote las gracias al maravilloso público que tuvimos el día de hoy, que Muchas pues pudo gracias. compartir también sus pequeñas experiencias. Así que pues Muchas nada, gracias a todos y gracias a ti por tu generosidad y a los que han compartido, a esas dos chicas, ¿no? Que han compartido esas experiencias tan íntimas generosamente con nosotros. Muchas gracias. perfecto. Pues nada, entonces nos despedimos. Gracias por estar y que la luz siempre brille para todos. Hasta la próxima. Chao, chao.